Hola chicas y chicos, bueno, este es el segundo video de cátedra, hace parte de la unidad 1, que debe haber sido una unidad 2, pero bueno, lo vamos a dejar como también parte de la unidad 1, ya que más o menos tiene cierta relación con la construcción de redes, ¿ya? Por eso decidí unir estas dos ciencias, que es la geocodificación y el análisis de redes, ¿ya? Todo esto se trabajan en función de una red de polilíneas. Aunque bueno, ciertamente el análisis de redes también puede ser utilizado en formatos raster, pero acá lo vamos a ver con formatos vectoriales, ¿ok? Así que comencemos. Aquí preparé una diapositiva. Les comparto pantalla, aquí cierro eso. Y aquí tenemos entonces la diapositiva. Ya, esta es la parte teórica entonces. Dice 1 parte 2. Ah, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Me está confundiendo. Ya. Bueno, estos son los contenidos de esta unidad de análisis de redes. Vamos a hacer una breve introducción, vamos a ver los objetivos que se pretende con este módulo y claro, que alcanzar, que vamos a aprender aquí. Vamos a hablar un poco del algoritmo de Dijkstra, aunque bueno, no lo vamos a ver en profundidad, como para poder alcanzar a hacer de todo y la parte más importante, pero vamos a mencionarlo y voy a dejar ahí un enlace para que lo vean. Esto también puede ser tratado en formatos rastreros vectoriales. Ahí dejé el enunciado puesto y voy a hablar un poquito de eso. Los principios topológicos, siempre importantes en todos estos procesos, tanto raster como vectoriales. ¿Qué se necesita, el requisito, qué se necesita para trabajar con con esta herramienta? Procedimientos, ¿qué se hace entonces? ¿Qué vamos a hacer para poder tratar esto y cumplir esos requisitos? Y finalmente, herramientas de análisis de red, que una vez teniendo construida esta herramienta, esta red, ¿qué se puede hacer con ella? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Ya? Así que eso. Comencemos entonces. Bueno, se me fue. Ahí sí. Voy a correr mi cara ahí. Bueno, no sé, bueno, me imagino que ya en este mundo, un mundo globalizado, como todos le dicen, se han fijado, no sé, pues si se suben a un taxi, hay herramientas para el celular, hasta en juegos, como el GTA, por ejemplo, y otros, donde hay un mapita, ¿cierto? Una pantallita que te muestra la ruta a seguir, ¿cierto? Si tú marcas un destino, y tú estás en una posición lejana a ese destino, te marca el ruteo y los caminos que debes seguir para llegar al lugar de destino. Eh, y bueno, si el sistema es un poco más avanzado, tú puedes decirle, yo quiero la ruta más rápida, o quiero la ruta más corta, o la ruta más pintoresca, o lo que sea, siempre dando un atributo a este ruteo. ¿Ya? Habitualmente uno se sube en un taxi y probablemente te den la más corta. ¿Ya? Eh, bueno, este módulo va a tratar de cómo construir esas redes. Ahora bien, en Internet, en los videos en YouTube, ¿cierto? Ya hay videos sobre esto, hay muchos, y de igual manera como lo eran con la geocodificación, te muestran un video donde ya hay una red armada. También se basa en Google, la plataforma de Google, y está todo construido, y uno cómodamente solo aprieta un botón y te construye todo y tú no haces nada. Y la idea igual de esto es que uno aprenda a construir esas redes de cero. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Ya? Porque igualmente uno se puede descargar esas redes allá armadas y bueno, uno ve una pila de números y no entiende nada para qué sirve, solo aprieta el botón y uno no piensa, solamente ejecuta. La idea es que usted tenga la capacidad de hacer esa red sin tener nada. ¿Ya? Así que, bueno, ahí te muestra entonces, puse la imagen de un celular, estableciendo una ruta a la cual seguir. Probablemente sea la ruta más rápida, ya que es una carretera, y puede llegar más rápido a tu destino que quizás siguiendo los caminos más cortos, pero los más lentos. Entonces te va a demorar más en llegar.
¿Ya? Bueno, yo sé, quizá alguno me dice, oye, la diapositiva densa, mucho texto, ya, yo le hago esto para que puedan leer de acá, ya, en vez de estar con un cuaderno escribiendo, lo lean de acá mejor, ya está todo escrito, así también es como el resumen del libro, ¿ok? Yo sé que las diapositivas, y debiera hacerse así, si es que no lo saben, las diapositivas deben ser cortas, solamente enunciado, algo así como acá, y uno va explayándose y hablando del tema. Así que usted no haga esto, ya yo lo hago a propósito, para que se ahorre el tiempo de estar escribiendo. Ok. Y además es fome ver esto, es fome de verlo en una diapositiva, en una presentación, uno ve eso, no quiero. Ya. Bueno, entonces hablemos de lo que son las redes. Las redes son sistemas interconectados que permiten el flujo de algún bien sobre ellos, y claramente los SIG aprovechan y utilizan estas redes para expresar resultados y hacer análisis y, bueno, y expresarlo en una cartografía, o también en tablas, en hacer estadística con ellos, no sé. ¿Qué más? Bueno, se puede analizar alguna característica sobre ellos, la rapidez, optimizar el ahorro de combustible, de tiempo, se puede utilizar, no sé, en otros sistemas como flotas de vehículos, sobre todo para ellos, ¿cierto? Que buscan optimizar, ¿cierto?, los tiempos de entrega de productos, optimizar costos y, ¿por qué no también llevar un control de los vehículos, por dónde andan? Eh, Así que todo eso ve lo que es análisis de redes. Claramente esto surge por una necesidad, la necesidad de optimizar todos estos recursos, y habitualmente se utilizan en lo que son en el transporte, ¿ya? En las vías, en la vialidad, aunque igualmente se puede utilizar en formatos raster, como les dije. De hecho ya lo han utilizado, no necesariamente en vialidad, pero igualmente hay un algoritmo que permite encontrar caminos y el dibujo se va moviendo buscando la mejor ruta. Y ahí se los voy a mencionar cuando hablemos del tema de raster. Estos análisis pueden ser aplicados estableciendo obstáculos, por ejemplo, detenciones, semáforos, pueden ser otro tipo de obstáculos, por ejemplo, una feria, ¿cierto?, donde venden productos, entonces ya en cierto día aparece este obstáculo y ya no puedo fluir por ahí, entonces el sistema es capaz de buscar una nueva ruta, irse por otro lado, y así dando una opción a lo que es habitualmente, si es que no estuviera esta feria, por ejemplo, o un accidente. Entonces uno puede ir, chuta, hay un accidente, pum, hace desaparecer el punto en medio de la vía y ya el vehículo ya no puede circular por ahí, hace otro análisis, se actualiza esto y dar otra opción. O también estableciendo zonas de ralentización. Ya todo esto me estoy basando en la experiencia que tengo con ArcGIS. ArcGIS es capaz de establecer este tipo de, de obstáculos, ¿cierto? Y no tan obstáculo, porque ya el hecho de que, a pesar de que puedas seguir fluyendo por ese camino, se hace más lento, dependiendo de una situación. Por ejemplo, un taco. El taco, tú puedes seguir por el camino, pero vas más lento, ¿ya? Claro, cambia el horario, el camino es más fluido, pero en otro horario, probablemente horarios de la mañana, horarios de la tarde, donde todo el mundo vuelve a su casa o va hacia el trabajo, ahí los caminos siguen funcionando, pero son más lentos. Entonces ahí hay otro tipo de impedancia. Esto se basa en el algoritmo de Dijkstra, ya lo vamos a ver, y la topología que ustedes ya conocen, que ya hemos conversado en cursos anteriores. Más que nada el tema de lo que es la conectividad y la direccionalidad. ¿Ya? La direccionalidad en geocodificaciones, lo más importante es la direccionalidad, y acá es también importante la direccionalidad y también la conectividad. La conectividad, si estos nodos no están bien conectados, se generan algunos problemas, y quizá de otro punto de vista no sean problemas, y también lo vamos a analizar acá. ¿Ya? Acá hago mención acerca de algunos software con el que trabajaba mucho antes. La diapositiva igual tiene su tiempo. Así que
Acá, por ejemplo, este curso no va a tratar de MapInfo, ni de ArcView, es software, por lo menos ArcView es súper antiguo, MapInfo sigue vigente, sigue funcionando. Vamos a hablar de ArcGIS y de QGIS, ¿ok? Tenemos ArcView, que también tiene su módulo bueno, tenía en pasado todo esto, aunque aún en la actualidad hay gente que trabaja con ArcView, da su sencillez, ¿cierto? Es más cómodo para algunas personas. Así que sigue estando en los corazones y en los trabajos de algunas personas. Y la verdad, yo igual he ocupado algunas herramientas de ArcView, aunque ya sé que son antiguas y todo, pero son súper simples, ¿ya? Y dan resultados bastante buenos. Pero acá, claro, en el curso la idea es darle lo más actual, lo que está vigente, ¿cierto? Y todo este tema de que trabajan en red y todo eso, es necesario que aprendan herramientas nuevas, ¿ya? ArcView tiene su herramienta Network Analyst, igual se llama igual que acá con ArcGIS. ArcGIS también tiene una herramienta que se llama así. MapInfo tiene otra que se llama Roadware, pero me parece que esa es pagada, ¿ya? Y claramente ArcGIS tiene una herramienta, Network Analyst, la cual viene integrada con ArcGIS, aunque me parece que hay que pagar licencia por esa herramienta, una licencia aparte. Ya ArcGIS tiene sus herramientas básicas, ¿cierto? Y si tú quieres acceder a unas herramientas más avanzadas, tienes que pagar un poco más y te dan los accesos a esas herramientas, ¿ya? Claramente, bueno, MapInfo recuerdo que tiene una herramienta, la he utilizado y la verdad, sinceramente y modestamente no me gusta mucho, no es muy buena. Y claramente la que se llama Roadware que puse ahí arriba es un poco mejor, pero claro, es pagada, ¿ya? Y bueno, QGIS ya tiene una herramienta integrada y esa es la que vamos a utilizar, ¿ya? O probablemente utilicemos otra. Ahí voy a analizarlo, ¿ya? Para que la idea es que ambas herramientas se parezcan en los análisis para que claramente vayamos a la par y haciendo luchar a estas dos potencias en software, ¿ya? Bueno, esta diapositiva más que nada se basa en la funcionalidad de ArcGIS y voy a tratar de mostrar con QGIS herramientas similares para que así queden a la par. ArcGIS divide dos ramas de análisis de redes, por ejemplo, lo que son las redes geométricas, las que se enfocan principalmente en lo que son los ríos, y dataset de red que se enfocan en los caminos, lo cual vamos a hablar en este curso. Ya, esto es demasiado amplio, muy poco el tiempo para hablar de todo, así que vamos a ir enfocando en la idea es que comprendan cómo funcionan estas cosas y si a ustedes les gusta ir profundizando más y buscando por sus propios medios, ya que ya saben la base y la cosa es de buscar más. Además, probablemente no todo el mundo va a trabajar en esto, así que tampoco es que se vuelvan expertos en esto. Bueno, en este módulo estos son los objetivos ya. La idea de esto es que aprendan los fundamentos teóricos, ya no tampoco que se vuelvan expertos y dioses en esta disciplina. Como les decía, no todos se van a enfocar en esto y ya es volverse un especialista, sacar un magíster, un doctorado, no sé, en este tipo de cosas. Y la idea es tener de todo un poco. Vamos a diseñar una red que esté adaptada para el uso de esta herramienta desde cero, es decir, no va a haber nada, no va a haber ni una red, bueno, salvo que les dije en el video anterior que conserváramos la red que teníamos la red geocodificada. Vamos a basarnos en esa y vamos a ampliarla un poco más porque es muy pequeño el sector. Necesitamos una red mucho más grande para que el vehículo pueda moverse por un terreno mucho más amplio, así que vamos a utilizar esa red y le vamos a añadir más campo y vamos a expandir un poco esto, ¿ok? La idea es calcular tiempos de viaje entre dos nodos
Es decir, vamos a establecer, por ejemplo, un local comercial bien lejos o varios locales, y vamos a ver cómo se mueve el vehículo en función de, no sé, dándole la ruta más corta, la más rápida, colocando impedancias, colocando obstáculos, entonces ahí va a ir variando los resultados. El otro es encontrar la ruta más corta, bueno, eso ya lo dije. Comparar diferentes escenarios, también lo mencioné, colocando estos obstáculos, estas impedancias. Impedancia de que impide, ¿cierto? Impide el flujo normal de la red, ¿cierto? Y encontrar áreas de servicio, ¿ya? Bueno, aquí hablo un poco del algoritmo de Dijkstra. De hecho, coloqué una animación ahí para que se entienda. Una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Y hasta les coloqué el enlace ahí donde hay una persona que explica de manera mucho más detallada y quizás hasta mejor que yo cómo funciona esto. Básicamente trata de, a partir del punto A, llegar hasta el punto, me parece que está por acá, hasta el punto B, ¿ya? Entonces ahí va probando uno por uno los nodos. Los nodos vienen siendo estos círculos que están enumerados, entonces ahí va probando. Y la impedancia, en este caso, la idea es buscar la suma más baja entre los segmentos de línea. Cada segmento tiene asignado un valor. En este caso, este tiene 14, este tiene 9, 7, 10, 15, y así van. Cada segmento tiene su valor. Y la idea es que estos segmentos se vayan sumando uno a uno y la suma sea la más baja. Eso va a ser lo más óptimo, ¿ya? Entonces, por eso va probando para acá, luego intenta con el otro, hasta que encuentra la opción más baja y ahí continúa el camino, ¿ok? Y así va probando uno por uno. Ese es básicamente el funcionamiento del algoritmo de Dijkstra, y ese es la base, o una de las bases, porque el otro es la topología, en la cual se basa el análisis de redes. Y lo otro, claro, acá se dan cuenta, es unidireccional, ¿cierto? Va parte del punto A hasta el punto B y ahí sigue nomás. Pero no considera, por ejemplo, si yo me quiero devolver, ¿ya? Y ahí entra el tema de lo que es la topología. La topología, hay unos campos que me permiten ir en una sola dirección o hasta devolverme, ¿ya? Eso, bueno, si quieren aprender un poco más, bueno, además de leer lo que está acá, un poco de historia, ¿cierto? ¿Quién fue esta persona y cómo nació? Pueden leerlo acá y a profundizar más aquí, ¿ok? Este análisis de redes se puede aplicar tanto a formatos raster o vectoriales, ¿sí? Es posible, aunque claramente son maneras distintas de hacerlo. Formato vectorial lo vamos a ver ahora. Se establece una red estableciendo estos parámetros topológicos, o teniendo conciencia de ello y hacer el trazado en función de ello, con el algoritmo de Dijkstra, y estableciendo un objetivo, la red, ¿cierto?, que encontraron las rutas más rápidas, más cortas, etc. En formato raster, el formato raster, como ustedes saben, es bastante sencillo, o sea, se basa en celdas que están rodeadas por otras celdas. Básicamente es la característica que tiene en la topología es la vecindad entre ellas, ¿ya? Y en base a esa vecindad, ¿cierto? Yo puedo establecer estas relaciones a través de los valores de píxel que tienen. Por ejemplo, tengo una celda tanto, no sé, 600 metros de elevación, y las celdas que están vecinas a ellas, no sé, tienen 590, van a ser un poco más baja, entonces yo puedo establecer, por ejemplo, que el agua vaya a fluir de la celda más alta a la celda más baja, y ahí se establece una direccionalidad. O sea, puedo derivar una especie de otro atributo topológico en función de una vecindad, utilizando los valores que tienen estas celdas. Y claro, ahí ya tienen una direccionalidad que nace gracias a los valores de píxel, y el agua puede fluir hacia allá. Si encuentro, lo que sigue es encontrar otra celda más baja, para que el agua siga bajando y fluyendo. Y como se lo podrán imaginar, esta escorrentía de agua va a ir buscando un camino, ¿ya? Eso ustedes ya lo hicieron.
Si es que están viendo este video por primera vez, bueno, les digo que vean los videos anteriores, pero si ya llevan este curso, esta búsqueda de agua, de buscar un camino, es a través del objetivo de encontrar la celda más baja. Y ahí está buscando una direccionalidad. Entonces ahí podríamos decir que hay un análisis de red, ¿ya? Que está, y finalmente genera los drenajes, ¿ya? Los drenajes los cuales van a dar nacimiento a zonas de protección y todo ese asunto, ¿ya? Para que así la gente no construya ahí. Así que de esa forma hay un análisis de red, pero en formato vectorial, ¿ya? Principios topológicos, bueno, ya sabemos, lo vimos un poco en Schemática 1, de las características o de los problemas que pueden surgir en una red de tipo vectorial. Por ejemplo, habíamos mencionado lo que era el overshoot, el undershoot y cómo debiera ser. Pero esto no es tan así, no necesariamente está correcto. O sea, lo correcto es decir, esto es correcto cuando los caminos están al mismo nivel. ¿Ya? Por ejemplo, en una calle común y corriente, de una población, ¿cierto? Una villa, donde están los pasajes, y claramente ahí está todo al mismo nivel, así que ahí estaría bien. Esto, claramente, si es llevado a nivel milimétrico, estaría mal. Pero si estamos hablando de metros, por ejemplo, acá hay, no sé, 20 metros, y quizás podríamos estar hablando de un pasaje, o un callejón sin salida, ¿ya? Que aquí hay una calle, ¿cierto? Unas casas, y aquí se cierra la calle y no hay salida, ¿ya? Y acá o puede haber un área verde, puede haber una casa, o algo que obstaculice el paso de esto, y ahí realmente no habría un error en este undershoot. Entonces ahí hay que decirle a la herramienta, porque hay herramientas que hacen este análisis, decirle, no, eso no es un problema, eso está bien, bueno, le vamos a explicar todo eso, pero decirle, no es error, fin, y apretas el botón ahí y cancelas que eso sea error. Pero si claramente esto es un pasaje, algo como esto, ¿cierto? Y está al mismo nivel aquí, y además los autos ven que en la realidad circulan y doblan y se van para los lados, ¿cierto? Entonces esto estaría mal trazado, ya, y habría que hacer el nodo acá y conectar esto como está acá. Y acá el overshoot es cuando se pasa, undershoot que queda corto, que queda bajo la unión, y aquí el overshoot cuando ya queda pasado. Y acá claramente no hay nodo, están como cruzados uno encima del otro sin posibilidad de conectarse. Y esto podría interpretarse como que, o podría ser bien aplicado cuando tenemos un puente o túneles. Y claramente, bueno, está el túnel y por encima pasa una carretera, o por este túnel hay otro túnel más bajo, como en el metro, ¿cierto? En el metro tenemos un caso similar. Podría ser no sé, una línea 5, y acá la línea, y acá, no sé, otra línea, la línea, ¿cuánto se llama esta otra línea? La línea 4, me parece que esas están a distintos niveles, ¿ya? Y ahí estaría bien, o sea, bueno, claramente sé que se cruzan de esta manera. Eh, o algunas autopistas que empiezan a dar estas vueltas, ¿cierto? Y pasan pistas por abajo, por encima, no sé. Y ahí claramente, ahí debería aplicarse el overshoot, porque así se establece la conectividad entre este punto hasta acá y no hay corte. Ahí estaría bien, entonces. Debería hacerse así, ¿ya? Bueno, acá tenemos este modelo de situaciones y cuáles son los nombres que estos reciben. Estos colgados o dangling node son algo similar a lo que vendría siendo, por ejemplo, acá. Y esto queda como pasado, esto vendría siendo también como una especie de callejón sin salida, o sea, el vehículo llega acá y no se conecta nada y queda ahí en el aire, pero se da, es totalmente válido que suceda, y depende del analista decir, oye, esto está bien o está mal, lo conservas o lo eliminas. Si esto mide, no sé, por 1 centímetro o 1 milímetro, eh, en función si estamos trabajando en coordenadas proyectadas UTM, por ejemplo, y mide, no sé, 1 centímetro, entonces esto está malo, ¿ya? Debiéramos corregirlo y eliminarlo, y dejarlo hasta acá nomás, ¿cierto? Formando este ángulo de 90 grados.
acá tenemos el pseudonodo viene siendo nodos que ayudan, por ejemplo, a darle forma a una polilínea para que no sea totalmente recta, ¿cierto? A veces nosotros queremos dibujar figuras, formas más curvilíneas y le empezamos a colocar estos nodos. Y no es que esté malo, está bien, pero a veces cuando son excesivos, son demasiados para hacer una curva, hacen que la capa sea más pesada, porque claro, tengo que almacenar todas las coordenadas de ese pseudonodo, y así que a veces de demasiado uso, yo igual trabajo ahí en cartografía y me mandan archivos CAD, por ejemplo, que vienen súper pesados, porque claro, tienen esta cantidad de nodos que son demasiados, y hay que aplicar ahí una herramienta que me permite limpiarlos un poco y conservando los más significativos, estableciendo, no sé, tolerancia de, no sé, pues cada 50 centímetros, cada 1 metro, que haya un pseudonodo, ¿ya? Porque claro, en las polilíneas hay nodos iniciales y nodos finales, por ejemplo, estos que están acá, que forman la línea recta, ¿cierto? Y esa es una línea, ¿cierto? Y las polilíneas están formadas por muchos más pseudonodos, y para darle la curva que esto debiera tener para representar la realidad. Pero cuando son demasiadas, se hace muy pesada la capa y muy lenta, entonces hay que dejarlas más importantes. Acá tenemos el undershoot y el overshoot, ¿cierto? Lo que habíamos mencionado antes. Aquí tenemos otro dangling node, y aquí tenemos una línea de cruce como un overshoot, ¿cierto? Lo cual no necesariamente puede estar mal, o podría estar mal, claro, si están al mismo nivel. Missing label points, aquí hay un punto, cuando uno hace los etiquetados, se establecen estos puntos que permiten el etiquetado de estas entidades gráficas, ¿ya? Y bueno, a veces producto de errores en algunos procesos se pierde, entonces hay que establecer ocupar algunas herramientas que las corrijan y las permitan crear, ¿ya? Así que eso, bueno, vamos a ver en laboratorio herramientas que nos permitan corregir este tipo de problemas, y también ver cuándo hay que corregirlo y cuándo no también, ¿ya? Ya, estos son los principios topológicos que hay que tener en consideración para hacer el trazado. Siempre utilizar la herramienta Snap, pero a veces no, igualmente a uno se le pasa alguna por descuido, ¿cierto? O por algún proceso que queda, por ejemplo, también uno aplica intersecciones para hacer corte y generar estos nodos, y al hacer esa intersección se generan estos dangling nodes, y hay que eliminarlos porque son muy pequeños en los cortes. Y de ahí se aplican estas herramientas de correcciones topológicas. Como les digo, es importante esto, no es como, sí, no, tienen que hacerlo para que la red quede bien construida. Ya, entonces acá también vamos a seguir el principio de hacer los trazados de abajo hacia arriba, izquierda a derecha, para tener una facilidad para llenar los datos. Porque después por ejemplo, en ArcGIS hay un campo que se llama One Way, el cual me permite establecer si la vía tiene doble sentido o un solo sentido. ¿Ya? Cuando es de un solo sentido hay el problema. Cuando son doble sentido no hay problema, si uno la dibuja de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, pero uno si empieza a dibujar todo desordenado, con doble sentido no hay problema, pero cuando es un solo sentido, ahí viene el problema porque, chuta, algunas vías te van a quedar dadas vueltas, torcidas, y no sé, voy muy bien mi vehículo, de repente me topo con un camino que está torcido, no puedo circular por ahí, siendo que en la realidad sí se puede circular por ahí en un solo sentido. Entonces ahí hay que empezar a corregir la cartografía, ¿ya? Así que es bueno empezar a tener como por costumbre hacer el trazado todo en un solo sentido. Todo esto hablando si que estamos hablando si tenemos una red desde cero, no tenemos nada. Cuando ya hay una red hay que hacer otro tipo de análisis, reparar esa red,
no sé, algún algoritmo que me permita reconocer los ángulos de reconocer estos ángulos y detectar los segmentos, los vectores que están dados vuelta, ¿ya? Y aplicarle un flip, por ejemplo, que se llama. Hay una herramienta que se llama flip, la cual toma el vector o la línea, ¿cierto? Y la da vuelta, o sea, la pone patas para arriba, ¿ya? O como debiera ser. Ya. Hay herramientas, por ejemplo, yo ocupaba una bastante antigua y que aún me gusta, o sea, yo conozco estas herramientas topológicas actuales, pero igualmente me gusta esto, no sé, estoy acostumbrado también, que se llamaba Edit Tools 3.6, ¿ya? De hecho, ahora se puede descargar y utilizar todo, bueno, ya está bastante antigua y todo, así que la pueden descargar desde esa página. Pero bueno, yo les voy a enseñar herramientas más nuevas. Ahí les hago mención del caso de eso del callejón sin salida, ¿cierto? O del puente, ¿ya? Y estas diapositivas más que nada hablan de cómo, bueno, las de más adelante está bien, son los requisitos aún. Bueno, aquí tengo entonces lo que es la herramienta esta, ¿ya? Esta herramienta yo utilizaba el formato Shape, lo tiraba a ArcView o a esta herramienta y hacía el proceso y demostraba todos los nodos que estaban malos y los corregía automáticamente. Establecía una tolerancia y te empezaba a modificar toda la cartografía de manera automática. Y es bastante buena la herramienta. Requisitos para esto. Al igual que lo que era con geocodificación, esto requiere de tener campos estructurados, adaptados para que esta herramienta funcione. Llevado a ArcGIS, y también en QGIS va a tener sus requisitos propios, pero generalmente en ArcGIS se hace así. Básicamente tenemos que tener el campo calle, en el cual va a estar el nombre de la calle, ¿cierto? Igual que en geocodificación, ya es el detalle principal, saber el nombre de la calle. Acá no necesariamente tenemos que saber la numeración, por la izquierda o por la derecha, de inicio y final, porque eso es para geocodificación, ¿ya? Acá nos basta con el nombre de la calle, luego saber el largo, la extensión del segmento de la polilínea, o de la perolínea completa, bien dicho, y la idea es que sea de tipo doble, o double, y gracias a ese valor, aunque igualmente el software es capaz de calcularlo de manera interna, da la forma de la entidad gráfica, es capaz de calcularlo automáticamente. Pero igualmente lo podemos agregar a mano, y el software calcula este largo y así hace sus cálculos de distancia, por ejemplo, encontrar las distancias más cortas, ¿ya? Así que ese es uno de los campos necesarios. Tenemos FT minutes y TF minutes, que son el tiempo, ¿ya? Básicamente trabajamos con largo y con tiempo para establecer distancias cortas o tiempos más óptimos. From 2 minutes y to from minutes son los tiempos de ida y regreso, los cuales están en minutos, y la idea es que también sean de tipo double, que son valores decimales, ¿ya? Y es el tiempo que le va a tomar al vehículo recorrer ese segmento de línea al cual está asignado en minutos, ¿ya? Entonces ahí podemos calcular esa distancia o sea, calcular ese tiempo utilizando el largo del segmento, ¿ya? Y ahí tenemos entonces cómo se calcula ya una regla de 3, ¿cierto? Para establecer estos cálculos. Claramente hay que saber la velocidad a la cual va a fluir el vehículo por ese largo de línea. No sé, pues si tienes 90, vas a 90 kilómetros por hora, y el segmento mide tanto, ¿cierto? Mide, no sé, pues 100 metros o 90 metros, entonces ahí ya tienes que hacer el cálculo de cuántos minutos se va a tardar en recorrer en 90 kilómetros por hora, 90 metros. Ahí hace el cálculo, ¿cierto? Y te va a dar la cantidad de minutos. Y esto se aplica tanto en ida como regreso. Así que esa es eh,
cómo se llena esos dos campos. Son dos campos por si acaso, ida y vuelta. Y finalmente, y básicamente, es el one way. Es un campo que va a ser de tipo texto, basta con 2 caracteres nomás para llenarlo, el cual va a expresar si la vía es de doble sentido o un solo sentido, ya para que así el vehículo pueda ir o devolverse en la misma vía. Y este es el campo, claro, el que es importante y utiliza la direccionalidad de la red. Y también lo hacía como era con geocodificación, ¿cierto? Para establecer la izquierda y la derecha. Acá se llena de 3 formas. Cuando era de un solo sentido, la calle se llenaba con FT o con TF. ¿Ya? Ahí voy a explicar cuál es ¿cuánto se llama? Cuando se coloca una o la otra opción. Y cuando la vía era doble sentido se dejaba en blanco, así el vehículo no le importaba ir o devolverse por el mismo segmento de línea. Ya. Bueno, One Way tiene relación con estos campos internos de la red, los cuales no se ven, ¿ya? Pero que igualmente se pueden sacar a la luz gracias a algunos software, por ejemplo, el que mencionaba que era Edit Tools. Tenemos estos campos internos llamados FNode y TNode, ¿ya? Que son de tipo entero, los cuales establecen una identificación a cada nodo, inicial o final, ¿ya? F de from y T de to, ¿ya? Inicio y final. Igualmente como era en geocodificación donde uno hacía el trazado y te quedaba la flecha, la punta de la flecha viene siendo el final del segmento, y la parte de atrás de la flecha donde no hay nada es el inicio. Entonces, para el software ubicarse y entender cuál es la parte de adelante y la parte final del segmento línea, establece estos 2 campos y le asigna numeraciones en valores enteros. Aunque, bueno, les menciono esto como anécdota, ya que no las vamos a tratar, o sea, solamente como para tener algo de cultura general, ¿cierto? Y saber cómo opera esto de fondo. Así que tampoco me voy a meter mucho en esto, ¿ya? La verdad es que sepan que están estos campos y que los utiliza, y así el software puede saber las direccionalidades, ¿ya? Esto me lo voy a saltar. Ahí muestro un ejemplo de cómo saber, porque también estos segmentos se unen. Yo ponerme el inicio con el inicio o el inicio con el final de la otra línea y eso establece la direccionalidad que va a tener la red, ¿ya? Bueno, acá tenemos el procedimiento de cómo se calculan estos campos FNode y TNode para ser utilizados en el análisis de redes, ¿ya? Aquí utilizo esta herramienta antigua, ¿cierto? El Edit Tools 3.6, la cual actualmente se puede descargar y todo. De hecho, creo que tengo un video aquí en el canal donde la utilizo. Y tenemos esta red, por ejemplo, supongamos que una red, ¿cierto? De camino y todo. Y básicamente la tabla de atributos de esta red está así, en blanco. No tenemos ni un campo más que eso. Ya, entonces ahí se carga la herramienta de Edit Tools 3.6. Luego se activa un botón y este botón me permite hacer muchas cosas, hacer las correcciones topológicas, ver los dangling nodes, los pseudonodos, hacer intersección y empezar a borrar todo este tipo de basuras que hacen que la red no funcione bien, ¿ya? Pero principalmente hay una herramienta, la cual se llama Renode, la cual hace brotar estos campos que están internos y yo puedo utilizarlos para aplicarlos en el análisis de redes en ArcGIS, ¿ya? Al aplicar esta operación se generan estos 3 campos. Este es el from node, la parte inicial del nodo, ¿ya? Y TNode genera la parte final, donde le hago doble clic y se cierra la línea, o sea,
se termina de crear la línea. Este campo es un ID que, bueno, se lo va asignando de manera autonomérica. Entonces, luego que ya tengo esta información, la puedo abrir en ArcGIS y calcular estos campos que me van a permitir calcular los tiempos y, bueno, en base al largo de cada segmento de línea. Ahí tenemos un cálculo bastante básico. Por ejemplo, tengo una velocidad promedio de 30 km por hora y yo tengo el segmento de línea que mide 100. Entonces, si la vía es simétrica, ¿cierto? La red va, los dos lados no tienen problemas de obstáculos, no hay impedimento ni semáforo, o sea, va todo perfectamente, fluye todo bien. Debería haber una simetría en los tiempos, por lo tanto me va a demorar 0,2 minutos en recorrer 100 metros a 30 km por hora. ¿Ya? Y One Way queda en blanco en este caso porque, bueno, la vía es de doble sentido, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, la vía fuera de un solo sentido, aquí habríamos que colocar, por ejemplo, si la vía va desde, como hacemos los trazados, de sur hacia el norte, hacia arriba, ¿cierto? El inicio sería abajo, el from, y arriba sería el to, el final. Por lo tanto, acá tendríamos que, si yo quiero que el vehículo vaya del sur al norte, nada más. O sea, no puede devolverme de arriba hacia abajo. Acá habría que colocar FT, from to, ¿ya? El llenado de estos dos campos sería solamente uno, es decir, el FT. Y ahí le coloco 0,2. Y acá lo puedo dejar en blanco, o también puedo llenarlo si es que lo desean hacer, pero el software no va a leer el campo, porque acá ya se estableció esa restricción de que es solamente FT, ¿ok? Si yo quiero hacer que el vehículo vaya del norte hacia el sur, hacia abajo, yo aquí tendré que colocar TF, ¿ya? Porque la T está arriba, sí está bien, la T estaría en la cabeza de la flecha, ¿cierto? Y la F está abajo, en la parte inicial. Entonces aquí al colocar TF, chuta, se me movió esto. Ahí está. Ah, bueno, ese es el ejemplo. Oh, estaba hablando. Mejor les muestro la imagen para que entiendan. Y ahí está, mucho mejor. Este es el caso, ¿cierto? Se me olvidó que está esta diapositiva. Si hago el trazado, empiezo acá, un clic, y subo, y acá termino, doble clic, y se cierra la línea, se crea. Entonces el sistema detecta que aquí fue el inicial, el from, y acá arriba fue el to, el final. Si yo quiero hacer que el vehículo, como les decía, el vehículo vaya desde acá abajo hacia arriba, y no se pueda devolver, porque es un solo sentido, aquí en One Way coloco FT, from to, y por ende yo acá lleno el FT, ahí. Y este no lo lleno. Pero claro, si yo lo lleno, no importa, no es, oh, lo llené, está todo malo. No, está bien, igual. Lo que pasa es que el software no va a leer eso, ese campo, ¿ya? Porque usted colocó esa restricción. Ahora, si yo quiero hacerlo al revés, quiero que el vehículo vaya del norte hacia el sur, hacia abajo, en un solo sentido, o sea, no puedo devolverme hacia arriba, ir así. Aquí tendría que dar vuelta a esto y colocar TF, porque voy a ir de la T hacia la F, ¿ya? Y acá entonces tendría que hacer lo inverso, llenar acá el TF obligadamente, este sí que sé que llenarlo, y este no es necesario llenarlo, es opcional, si quiere lo llena, si no, no. Y ahí el vehículo va a ir desde arriba hacia abajo, ¿ya? ¿Ven? Y aquí, claro, como les digo, es importante la topología, porque si esto yo lo hago al revés, hago los trazados dados vuelta, por ejemplo, parto acá arriba y dibujo para abajo, aquí se va a empezar a dar un enredo, un despelote, yo no voy a saber, chuta, tengo que estar línea por línea analizando, chuta, ¿esto está de cabeza o está al revés? No sé. Y entonces, bueno, es complicado hacerlo así. Lo mejor es establecer este estándar de trazado y así no te preocupas de estar analizando línea por línea y solamente llenas, llenas y llenas de manera más automatizada. Ese es el procedimiento y el entender cómo influye la topología y el llenado de esta estructura de tabla. Esta tabla es bastante básica, ya que solamente analizamos lo que es los largos de los segmentos y el tiempo, y la direccionalidad permitida que va a tener. Pero hay otros campos más, otros atributos que también se toman en consideración en los análisis de redes, pero bueno, hay que partir de lo básico.
Tienen que comprender primero esto y cuando sea más avanzada la cosa van metiéndole más campo. Bueno, ya vamos en la parte de lo que son los análisis de redes propiamente tales. ¿Qué cosas se puede hacer teniendo ya esta red construida, ¿cierto? Y miles de segmentos y que ya conforman una ciudad? ¿Qué se puede hacer con esto? Podemos encontrar la mejor ruta a través de una ciudad, es decir, puede ser la ruta más corta o la más rápida o la que optimice otro atributo de la red. Podemos se va a encontrar el hospital más cercano, o la estación de bomberos más cercana, o un local comercial, o lo que usted desea, que cerca de usted, de su posición. Establecer lugares los cuales me permitan colocar, por ejemplo, un local comercial, y estableces tu grupo de clientes, estableces la mejor posición para colocar un local comercial, por ejemplo, o la más óptima, ¿ya? O viceversa, ¿ya? Si tienes un distribuidor, ¿cierto? Y tú quieres colocar tus locales comerciales, los vas colocando cerca de ese distribuidor, para así optimizar los tiempos y, bueno, todo ese asunto. Si tienes una flota de vehículos que otorgan un servicio, o por ejemplo, no sé, por ejemplo, en un municipio, no sé, estos sistemas de camiones de basura, por ejemplo, pueden establecer también la ruta, aunque, bueno, básicamente tienen que ir por todos lados, pero la idea igualmente es establecer la ruta óptima y no ir a los puntos más lejanos, después devolverse y así, perdiendo tiempo y desgastando el vehículo, gastando combustible. Entonces se establece este ruteo más óptimo, ¿ya? Y eso es aplicado para todos los vehículos que conforman la flota que dan los servicios. Igualmente se puede establecer esta otro tipo de aplicación, por ejemplo, para una empresa que decide lamentablemente cerrar alguna de las sucursales, ¿ya? ¿Por qué? Tenemos un montón de sucursales. Mejor se las voy a mostrar, ¿ya? Porque estoy hablando en base a nada y es difícil imaginarse esto. Tengo imágenes de ello, así que vamos a ir más adelante. Ya. Bueno, todo este tipo de problemáticas y de asuntos pueden ser resueltos con el uso de esta herramienta. Por ejemplo, esta es la más sencilla, la ruta. La ruta es ir de un lugar a otro, así de sencillo. Y bueno, esto si usted ha jugado algún videojuego, lo puede... yo lo he visto, por ejemplo, en GTA, ¿ya? En GTA te hacen este mapa y tú estableces un punto donde debe ir y te marca el ruteo así tal cual como está acá, ¿ya? Ahí no hay análisis más profundo que ese, de un lugar a otro y te marca la ruta, ¿ya? Es bastante sencillo, y en los SIG te puede hacer el análisis con dos tipos de impedancia básicamente, o incluso otra si tú quieres. Es la distancia más corta o el tiempo también más bajo, ¿ya? Y igualmente acá uno puede colocar impedancia o obstáculos, y si ya la impedancia es demasiado y encuentra una mejor opción, la ruta cambia y te va a mostrar otro camino el cual seguir. En la instalación más cercana, bueno, esto ya no se ve, al menos no lo he visto en videojuegos, te puede establecer, puede ser estableciendo tenés un local comercial o tienes ¿cómo se llama? Un facility que le llaman acá, el software, que vendría siendo como el establecimiento, el cual presta un servicio, y ocurre un incidente. El incidente es al cual el establecimiento le presta el servicio. Acá estos software tienen la capacidad de establecer el sentido de si el establecimiento debe ir a prestarle el servicio al usuario, o el usuario debe ir al establecimiento. Por ejemplo, bueno, si hay un accidentado, el accidentado debiera ser transportado hacia el establecimiento, ¿cierto? Y no ir, por ejemplo, al hospital hacia completo, ¿cierto? Ir hacia claro, bueno, tiene que ir a la ambulancia, ¿cierto? A buscar, y ahí, bueno, hay un cambio de criterio, pero la idea es que o si el accidentado no está muy grave,
este debiera ir hacia el establecimiento, hacia el hospital, ¿cierto? O sea, si usted tiene en su celular ese tipo de herramientas y usted está accidentado, así, oh, no sé, me duele un brazo, ya, tú ves en el celular, dice, ¿cuál es el hospital más cercano? Ah, yo voy para allá. Entonces te hace este análisis y tú puedes ir hacia el hospital más cercano, ¿ya? Claramente ahí tienes muchas opciones y tomar la mejor decisión. Y bueno, y viceversa, te muestra en este caso, en esta imagen, los hospitales y claramente los análisis y con tiempo. También te entrega una tabla donde tú ves cuál es el menor tiempo, cuánto le va a tomar llegar hacia el lugar. Y también hay un ruteo, ¿cierto?, de las calles que debe seguir y hacia dónde tiene que virar el vehículo. Y también le puede dar una restricción. Por ejemplo, acá en esta imagen dice, esto se ha alcanzado dentro de los 15 minutos, al menos. Acá tenemos otro tipo de análisis, que son áreas de servicio, las cuales son capaces de, en función de las impedancias propias de la red, por ejemplo, hay caminos más cortos, y por eso esto no queda como una circunferencia perfecta, como un buffer, ¿ya? Los buffers, si este fuera un punto, te establece una circunferencia, ¿cierto? Un círculo. Y acá no tiene esa forma de círculo, tiene una forma bastante extraña, parece una especie de continente o algo así, pero porque claramente esta se conforma respetando las velocidades o las impedancias de la red, por eso te queda así. Y esta red, estas áreas de servicio dicen, chuta, yo quiero saber cuánto yo puedo cubrir según a cierta velocidad, por ejemplo, o cuánto me demoro, por ejemplo, a pie, en 10 minutos, ¿cuánto puedo recorrer? ¿Ya? Bueno, no necesariamente a pie, esto está hecho en base a, está hecho con base en vehículos, ¿cierto? Caminos, pensando en una red vial, no en ir a pie. Así que, bueno, más que yo creo que lo correcto sería decir ir en vehículo dentro de 10 minutos, ¿ya? Y bueno, esto también queda con esta forma debido a que, bueno, esto está lleno de obstáculos, están los edificios, hay plazas y de todo, entonces yo no puedo ir en línea recta hasta los 10 minutos. A menos, claro, que vaya volando, no tenga ni obstáculo en el nivel en que me estoy desplazando. Ahí podría tal vez ser un círculo, ¿ya? Y eso es otra cosa, por ejemplo, si usted ha andado en metro, hay un planito en el metro, te muestra cuánto tú te demoras, creo que eran 5 minutos o 10 minutos, no sé, y te muestran una circunferencia. Bueno, como usted sabrá, eso estaría, siendo riguroso, bien pesado, estaría malo porque, bueno, de partida tienes que ir moviendo a través de obstáculos, hay una casa, un edificio, entonces vas recorriendo mucho más de lo que se expresa ahí, pero bueno, eso es, bueno, es como criticar a los dibujos animados, y, oye, pero eso no es así. Claro, ahora que sabemos esto, claramente lo que está ahí dibujado en ese plano no es tan cierto, ¿ya? Área de servicio. Entonces nos vamos a matriz de costes OD. Esta matriz, bueno, ahí pueden apreciar que se forma esta red como de triángulos. Esto básicamente es similar a lo que vendría siendo acá, por ejemplo, con la diferencia que aquí no te muestra la ruta la cual va a recorrer el vehículo. Lo que expresa acá es vectores que van desde un punto a otro en línea recta, sin respetar el trazado del camino, porque lo que le importa a esta matriz, que te muestra finalmente una tabla de resultados, y además de esto que estás viendo, lo que muestra son los resultados de costos, resultados de tiempo, de cuánto te vas a demorar, cuánto vas a gastar, y del recurso que esté analizando, eso es lo que importa. Pero no le importa expresar eso. ¿Por qué? Porque quizá acá, o sea, basta con observar la densidad de la red,
Y expresar eso acá se va a formar una maraña ilegible de caminos. Ahí ya se ve plomo la imagen, entonces es colocar, y es una cosa de rendimiento también para el propio computador, expresar ese red. Aunque bueno, si no tienen tiempo y se pueden esperar, podríamos ver cómo va a quedar la red finalmente ahí. Pero lo conveniente para este tipo de situaciones, en que a mí solamente me basta conocer el resultado de los datos, es utilizar una matriz de costes OD, ¿ya? Así que eso. Y finalmente, la generación de rutas para vehículos. Estas herramientas, las más generales, las más habituales a encontrar en este tipo de análisis son la ruta, o el problema del viajante también se le llama. Encontrar esa también me parece que es bastante utilizada, y áreas de servicio, ¿ya? Esta también creo que la he visto por ahí. Esta, bueno, es bastante más compleja y esta no la vamos a poder hacer, al menos en este curso, porque, bueno, tiene demasiadas variables, demasiado súper compleja, muchos campos que hay que crear para lograr hacer un análisis tan profundo como este, que es la generación de rutas para vehículos. Acá deben no solamente colocar los campos que les mencioné anteriormente, de largo, el tiempo, el one way y eso, tienen que colocar muchos campos más. ¿Ya? Y acá, esto está hecho para flotas de vehículos, los cuales van a tomar en consideración, por ejemplo, los descansos de los vehículos, de los camiones, considerar a qué hora cierra el local comercial, por ejemplo, de una distribuidora, un camión que distribuye, o una flota de camiones que distribuye productos de una empresa hacia locales más pequeños. Toma en consideración, por ejemplo, a qué hora cierran y a qué hora abren esos locales pequeños para ir a dejarle el producto, a qué hora es la hora de almuerzo del camionero, y ese tipo de cosas que son mucho más complejas, ¿ya? Eh, y claramente ahí te hace el análisis para 3 camiones que se desplazan, no sé, de aquí de donde dice depot, que es el depósito. De ahí salen estos vehículos a repartir los productos. Y ahí te hace el análisis de cómo debieran recorrer estos camiones de distribución e ir dejándole los productos a estas pequeñas distribuidoras, a estos pequeños locales. Y claro, para hacer ese análisis, bien podríamos hacerlo, claro, con lo que tenemos, pero bueno, ahí se van un poco el tema se aleja un poco de la realidad, porque quizá yo voy a llegar acá y el negocio va a estar cerrado, o el camionero va a estar muerto de hambre, sin respetar su horario, bastante explotadora la situación. Entonces no serviría que el conductor esté, no sé, por más de 6 horas manejando sin parar, siendo que, claro, no es así la cosa, ¿ya? Así que eso hay que estudiar un poco más para establecer este tipo de análisis. Me parece que esta es la última, sí, la última diapositiva. Ubicación y asignación. Esto es lo que les mencionaba al principio de las herramientas, las aplicaciones que se le puede dar eh, a este tipo de análisis. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a suponer que son locales comerciales, como siempre, y los locales que debieran cerrar. Por ejemplo, yo tengo, chuta, me está yendo mal en los negocios y necesito cerrar lamentablemente algunas sucursales, ¿ya? Porque no me alcanza para mantenerla, o quizá felizmente esos trabajadores se van a ir a otras sucursales, no sé, vamos a pensar en el mejor de los casos, ¿ya? Y bueno, lo que se hace acá, esta herramienta, es eh, buscar la más óptima cobertura, la forma más óptima de mantener los locales y que la cobertura de los clientes no se pierda. Por ejemplo, tenemos acá en esta imagen algunos locales, por ejemplo estos que están en amarillo, los cuales vemos que, y estos que están en más oscuros, en gris, vienen siendo los clientes. Como se aprecia aquí, algunos locales no le dan cobertura a nada, y
como este, por ejemplo, este que está acá, o este que está acá abajo, y basta con 2 locales, con este y este acá, bueno, y ese que está ahí que le da cobertura a 1, dentro de cierta cantidad de tiempo, porque estos vectores que ven aquí, parecen unos erizos, ¿cierto? Llegan hasta cierto límite dentro de la cantidad de tiempo que les fue dada como impedancia cubrir, ¿ya? Por ejemplo. Y acá, bueno, estos no alcanzan a cubrir más, y estos, por ejemplo, este cubre todo, muchos, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Ah, bueno, este alcanzaría a cubrir uno de acá. Bueno, quizás si damos un poco más de holgura, quizás que está acá alcance a cubrir ese. Entonces, en función de eso, yo podría tomar la decisión de cerrar estos locales que están acá, porque claramente este puede cubrir todas las necesidades de los clientes que están por acá en estos sectores. Así que esa es esta infame herramienta que sirve para tomar ese tipo de decisiones. Claramente puede darle otro tipo de aplicación. Por ejemplo, para no necesariamente tomar ese tipo de decisiones, sino para decir, chuta, ya tengo este local más cercano que le puede dar el servicio a estos clientes que están más cerca, ¿ya? Sin la necesidad de tomar la decisión de cerrar, ¿cierto? Me parece que eso es todo, así que eso es básicamente, ahí está la bibliografía donde saqué toda la información, por si acaso, para que no me golpeen. La imagen y todo eso, ahí están las fuentes de información, y pueden obviamente ahí sacar los datos y nutrirse mucho más de lo que yo les pude proporcionar aquí en este video. Así que eso, chicas y chicos. En el próximo video les voy a mostrar en laboratorio, ¿cierto? Cómo utilizar la herramienta de ArcGIS, análisis de redes, y en QGIS también vamos a ver cómo se aplica esto de manera análoga, ¿cierto? Ya he llevado a tratar los datos cartográficos y generar una red. Así que ahí nos vemos, chicos y chicas, cuídense.